Buenos días, niños. Hoy vamos a ver la organización política del virreinato. ¿Ya, chicos? La organización política del virreinato. En la semana pasada habíamos visto cuáles habían sido las causas de creación del virreinato, ¿verdad? Habíamos dicho que el virreinato se creó debido a las leyes de Indias, a las nuevas leyes de Indias, debido a que los encomenderos habían, digamos, tenido un trato muy abusivo con respecto a los indígenas. Así que Carlos I, el rey de España, decidió disolver lo que es las encomiendas para poder formular y crear el nuevo reino que era el virreinato del Perú, ¿verdad? Vimos las causas, etc. Hoy vamos a ver cómo se organizó políticamente el virreinato. Cuando hablamos de organización se refiere a quiénes son las personas o cuáles son las instituciones que iban a gobernar. Bueno, en el virreinato, las primeras instituciones que instituyó la corona española en el virreinato fue el virrey y la Real Audiencia. ¿Eso de dónde vino? Vino desde España. ¿Por qué? Porque necesitaban instituciones que hagan valer los derechos del rey. Por eso es que la organización política del virreinato se divide en dos tipos de organizaciones: autoridades metropolitanas, las metropolitanas, y las autoridades locales. Cuando hablamos de autoridades metropolitanas, nos estamos refiriendo a aquellas que quedaban ¿en dónde? En España. Estas autoridades estaban ubicadas en España. Y las autoridades locales se encontraban en el Perú, en el virreinato peruano se encontraban. Entonces, la organización política era dos: las autoridades metropolitanas, que eran las que estaban en España, y las autoridades locales que se encontraban en el virreinato peruano. Dentro de las autoridades metropolitanas, las que dirigían el virreinato desde España, se encontraba el rey. ¿Quién era el rey o cuáles eran las funciones del rey? Bueno, el rey era la máxima autoridad. Era la máxima autoridad. O sea, él decidía tanto en España como en el Perú. Él tomaba las decisiones por España y por el Perú. Chicos, además de eso, él designaba las autoridades de gobierno, tanto en España como en sus virreinatos. Él era quien elegía quién iba a ser la autoridad en tal o cual lugar. ¿Ya, chicos? Entonces, además, ordenaba la acuñación de monedas. Él ordenaba la acuñación de monedas. La acuñación de las monedas. ¿Qué quiere decir? Que él decidía cuándo, cómo, a qué horas y cuál forma iba a tener las monedas que él iba a acuñar para el comercio que realizaba en España y en sus virreinatos. Además, estableció el dominio a través de su real voluntad. ¿Qué quiere decir? Él era como un ser divino, o sea que solamente él le rendía cuentas a Dios. No le rendía cuentas a nadie, solo a Dios. Entonces, él creó una real autoridad. Todo lo que él decía se tenía que hacer. Cuando el rey faltaba, cuando el rey se ausentaba, quien tomaba las decisiones era el Real Consejo de Indias. ¿Quién era el Real Consejo de Indias? El Real Consejo de Indias era el máximo tribunal. Era el máximo tribunal de justicia. Era el máximo tribunal de justicia. ¿Qué quiere decir? Que ellos promulgaban leyes, elaboraban las leyes, ellos promulgaban las leyes, ellos lo promulgaban y el rey lo autorizaba. ¿Ya, chicos? ¿Qué otro tenían? Ellas tenían poderes políticas,
legislativas y judiciales. ¿Qué quiere decir? Políticas, ¿por qué? Porque ayudaban a la toma de decisiones del rey. Legislativas, ¿por qué? Porque elaboraban las leyes. Y judiciales, ¿por qué? Porque era el máximo tribunal de justicia. Ellos decidían y ellos juzgaban cuando había un evento de, por ejemplo, pelea de encomenderos, en el caso de ese entonces, o pelea de algunas autoridades locales dentro de los virreinatos. Ya, chicos. Si, por ejemplo, ocurría en un virreinato algún problema de justicia, si ya habían, digamos, que solucionado en el virreinato y no llegaban a alguna decisión judicial, el Real Consejo de Indias era quien lo decidía, con la ayuda del rey. Ellos reemplazaban al rey cuando el rey no se encontraba ante una decisión. Ustedes recuerdan que cuando Colón tenía que partir a un viaje, entonces no se encontraba el rey. ¿Y quién firmó? La reina Isabel la Católica junto al Consejo de Indias. No estaba el rey, entonces firmó su esposa como reina de España y el Consejo de Indias. Chicos, por eso ahí vemos la participación del Consejo de Indias. Ahora, otra autoridad metropolitana era la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla fue creada en 1503. Fue creada en 1503. Fue creada, chicas. ¿Por quién? ¿Quién lo creó? Fue creada por los reyes católicos. Fue creado por los reyes católicos. ¿Y de qué se encargaba esta Casa de Contratación de Sevilla? Se encargaba de el comercio. Se encargaba de las migraciones. Era como una escuela naval. Ya, de almacén y mercado. ¿Qué quiere decir? Comercio, ¿por qué? Porque a partir de allí se evaluaban los contratos que hacían para los barcos mercantes que salían para la venta y compra de hilos, de telas, de joyas u otras especies aromáticas. De migraciones, ¿por qué? Porque ellos evaluaban a quién le daban autorización de salida o a quién le daban autorización de entrada. Es lo que nosotros conocemos ahora como migración. Nosotros vamos a migraciones para que me den la visa para poder yo salir, y en migraciones me evalúan si estoy apto, no estoy apto, si llevo, digamos, si no llevo algún material que no debería llevar. Chicos, era una escuela naval. ¿Por qué? Porque como se encontraba en el puerto, le enseñaban a los marineros cómo navegar, etc., y lo que era el comercio marítimo. Era almacén y mercado, porque allí era el punto de partida donde se distribuían las cosas que se compraban en otros virreinatos. Chicos, entonces, las autoridades metropolitanas son tres: el rey, Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. El rey como máxima autoridad. El rey como máxima autoridad. Ahora, tenemos las autoridades locales que se encontraban en cada virreinato. Dentro de las autoridades locales tenemos al virrey. ¿Quién era el virrey? ¿Quién era el virrey? ¿Para qué fue enviado? Él fue enviado como representante. Como representante. ¿De quién? Del rey. El virrey representaba al rey en Perú, en el virreinato. No quiere decir que él tomaba la decisión, no. Él tomaba una decisión en base a lo que el rey o el Consejo de Indias
estipulaba. Ya, chicos. Quiere decir que era la máxima autoridad. ¿Pero de qué? Del virreinato. Pero vuelvo a repetir, no es que él tomaba la decisión solo, sino que tenía que hacer consulta. Y tenía la decisión que tenía que tomar, era en base a las leyes que el rey ordenaba. Ya, chicos, ellos eran elegidos por 3 años. Pero luego, muchos años después, se extendió a 5 años. Casi como el periodo de un presidente, de 5 años. ¿Ya, chicos? En lo largo de todo el virreinato peruano existieron 40 virreyes. Entre él, el primer virrey, que fue... ¿Quién fue el primer virrey? A ver, chicos, vayan pensando, chicos. ¿Quién fue el primer virrey? A ver, se deben acordar. Blasco Núñez de Vela. Él fue el primer virrey. Y el último virrey fue José de la Serna e Hinojosa, ¿verdad? Fue el último virrey. En total fueron 40. Durante todo el periodo de estos 40 virreyes, que fueron casi 100 años aproximadamente, existieron muchas construcciones que se fueron dando. Cada virrey tenía, digamos, tenía su forma de trabajar. El primer virrey, Blasco Núñez de Vela, fue asesinado. Él fue muerto en las guerras civiles, que fue en la batalla de Añaquito. Luego vino Antonio de Mendoza y Pacheco. Y así vinieron otros virreyes, Francisco de Toledo, que fue el quinto virrey, que él llegó cuando murió Túpac Amaru I. O sea, en su gobierno de él muere Túpac Amaru I. ¿Ya, chicos? Y así vinieron muchos, en el cual construyeron colegios, universidades, construyeron las murallas del Callao en 1640 por Pedro de Toledo y Leiva. Otro virrey, que es Manuel Amadi Junyent, construyó la Plaza de Toros, la Plaza de Hacho, que conocemos en Lima, que deben haber escuchado ahora por este tema del coronavirus, que se ha convertido en un asilo para los desprotegidos, la Plaza de Hacho, ¿verdad? Él fue construido por Manuel Amadi Junyent. En realidad fue, digamos, la construcción para su diversión de el virrey, pero ahora es uno de los centros históricos y arquitectónicos que tenemos en Lima. Y así, otros virreyes instituyeron la Santa Inquisición, que era, digamos, aquella grupo de sacerdotes que castigaban a los hechiceros, a los adúlteros, a los mentirosos, a los traidores, etc. Claro que eran castigos muy fuertes, ¿verdad? Pero también fue instituido por uno de los virreyes de ese entonces. Agustín de Jáuregui también fue el virrey entre 1780 y 1784, y él estuvo en la rebelión de Túpac Amaru II, donde Túpac Amaru II murió, ¿verdad? Él y su esposa y sus hijos murieron, ¿verdad? Joaquín de Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco, que estuvo en la corriente libertadora del sur, y finalmente José de la Serna, que fue el último virrey, en donde se firmó la capitulación de Ayacucho, donde quedamos nosotros libres, ¿verdad? E independientes. En total, como les dije, fueron 40 virreyes que pasaron durante todo el virreinato. Otra autoridad local era la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Fueron tribunales. Ya, chicos, fueron creados en América, o sea, en el virreinato, integrada por oidores. ¿Quién estaba integrado? Eran los oidores. ¿Pero quiénes eran los oidores? Eran
los jueces, los expertos en leyes, los doctores en leyes. Los oidores eran los jueces, los que ahora conocemos como jueces en una fiscalía. Chicos, eran jueces, fiscales, alguaciles, escribanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que eran los jueces, los que evaluaban el conflicto por medio de leyes, los fiscales, quienes estaban a favor del Estado, de España. Ellos velaban porque se haga valer las leyes de España. Los alguaciles, que vienen a hacer algo, así como los policías, los que se encargaban de la seguridad. Y los escribanos, de los secretarios que iban anotando, todo lo que ocurría en este juicio, y los que, por ejemplo, eran como notarios públicos, que ellos eran los que escribían todo lo que se decía en un juzgado, etc. ¿Ya, chicos? Entonces, la Real Audiencia eran los tribunales judiciales, que estaban a cargo de los oidores, que eran los jueces. Luego vienen los corregimientos. Antes que me olvide, en la Real Audiencia se crearon 7 audiencias en toda América. Se crearon Lima, una de ellas en 1542, Panamá, Santa Fe, Quito, Santiago de Chile, Buenos Aires y Cusco. Cusco también fue una audiencia, también hubo una audiencia en Cusco. El corregimiento. ¿Qué eran los corregimientos? Era una extensión territorial. Una extensión territorial. Era casi como una región. Como tenemos ahora nosotros el gobierno regional, era parecido, era una gran extensión territorial, gobernada por un corregidor, que era gobernado por el corregidor. Era una especie de alcalde, de gobernador. Ya, chicos, era como les digo, el gobierno regional de La Libertad está gobernado por el presidente del gobierno regional, que es Manuel Yempé. Chicos, es parecido. ¿De qué se encargaba el corregimiento? Lo presidía el cabildo, o sea, las reuniones donde se estudiaban, donde se evaluaban las leyes, los impuestos que daban esa extensión territorial. ¿Ya, chicos? Era el juez en primera instancia. Aquí el corregidor era quien digamos que solvaba los problemas que habían entre los mismos pobladores del corregimiento o de los indígenas con los pobladores. ¿Ya, chicos? También cobraba los tributos a los indios, los cobraba, y hacía cumplir las leyes y resolvía pleitos de los indígenas, así como ayudaba a los pobladores a solucionar sus problemas que tenían con sus indios, con sus indígenas. También solucionaba problemas entre indígenas, entre ellos mismos. ¿Ya, chicos? Luego de esto viene la intendencia. La intendencia fue creada en 1784. Fue creada en reemplazo del corregimiento. Fue creada en reemplazo del corregimiento. ¿Por qué se eliminó el corregimiento? Porque ya los corregidores estaban abusando de los indígenas. Entonces, a eso se crearon las intendencias. ¿Y quién gobernaba la intendencia? Un intendente. Que agrupó, estas intendencias agruparon varios corregimientos. O sea, todas las extensiones territoriales fueron agrupadas solo en 8 intendencias. ¿Cuáles eran las 8 intendencias? Trujillo, Tarma, Lima,
Huancavelica, Arequipa, Huamanga, Cusco y Puno. Puno fue la última intendencia en crearse. Ya, chicos, fue la última intendencia. Siguiente y última autoridad local, que eran los cabildos, que estaban gobernados. Los cabildos estaban gobernados ¿por quién? Por alcaldes. Estaba gobernado por alcaldes y regidores. Es algo similar a la municipalidad que nosotros tenemos aquí en nuestro distrito. O sea, nuestra municipalidad del distrito de Moche es un cabildo. Está gobernado por el alcalde y sus regidores. Chicos, eso hace, digamos, es la semejanza del cabildo y las municipalidades. ¿Ellos qué decían? Dictaban. Ordenanzas, o sea, ellos evaluaban leyes de acuerdo a esa pequeña región, a ese pequeño distrito. Ordenanzas para el mejoramiento de la ciudad. Cobraban arbitrios. Por ejemplo, la municipalidad en la actualidad nos cobra arbitrios, o sea, el pago al año que nosotros usamos, tenemos nuestra casa en nuestro distrito, nos cobran de acuerdo al material de la casa, a la ubicación, etc. Esos son los arbitrios. Ellos administraban también la justicia y nos abastecían abastecían en ese entonces de víveres. El mismo cabildo abastecía de víveres a su comunidad y controlaban el peso de la mercancía. Era algo similar, que ellos compraban en los puertos y traían hacia sus cabildos, a sus pueblos, o sea, a abastecer su mercado. Y ellos controlaban el peso, el precio de sus mercados. Ya, chicos, entonces les decía, eso es similar a un municipio. Bueno, chicos, este es el tema de hoy, que era la organización política del virreinato. Para hacer un breve resumen, se dividió en dos actividades: autoridades metropolitanas. Las metropolitanas se encontraban en España y las locales en Perú. Ya sabemos que estaba el rey, la Casa Consejo de Indias y la Casa Contratación de Sevilla. Y en las locales tenemos al virrey, la Real Audiencia, el corregimiento, las intendencias y los cabildos. ¿Ya, chicos? Este es el tema de la organización política. Hay que estar atento y seguir leyendo. Ustedes también busquen su información. Tienen mucho de dónde buscar. Ya les voy a recomendar algunos videos, algunos libros donde ustedes puedan estudiar. Ya nos comunicaremos para enviar el trabajo que ustedes tienen que realizar. Muy bien, chicos, gracias. Ese es el tema de hoy. Culmi.